religioses i públics en general que han tingut l'amabilitat de venir, i especialment, per això ho he deixat al final, als representants de les festes de morts i cristians que estan aquí en presència de la presidenta i membres de la Junta Central de Comparses, que són els invitats especials. Especial perquè avui és un acte en el que l'Institut d'Estudis Guardamarencs vol encetar una mena de relació entre les diverses institucions culturals, festives, de tot tipus que hi ha al poble. I hem pensat, per a començar, acudir a una persona experta en les festes de morts i cristians i fer la primera de les conferències dedicades a aquestes associacions culturals i festeres de tot tipus del poble per la Junta Central, les festes de morts i cristians. El conferenciant és una persona experta, possiblement alguns ja han vist que teniu relació en ell, és de Salamanca, és un cas de persona que s'ha arrelat així a les nostres terres, professor de la Universitat d'Alacant, i des de fa 25 anys ja estava investigant en aquests assumptes de les festes de morts i cristians i comença a interessar-se per ell. Al llarg d'aquests 25 anys ha publicat uns 5 llibres dedicats a la festa de morts i cristians i a més en col·laboració, llibres fets per ell i en col·laboració també en altres autors, llibres sobre les tres cultures, la jueva, la cristiana i la musulmana aquí en Espanya. També ha fet un llibre del qual nosaltres hem portat així un exemplar sobre les festes de morts i cristians en el Vinalopó, que el tenim. És un verdader expert i no solament en això, sinó que a més també ha treballat sobre temes prop de Guardamar, en Rojals en concret ha fet també una col·laboració sobre el poble veí i en Santa Pola ha fet un estudi sobre les plantes barrilleres, que aquí en Guardamar també foren molt importants en el segle XVIII com a part de la nostra economia. És a dir, que el que trobem aquí al costat no és un novato en aquestes coses, sinó que és un expert en les festes de morts i cristians i a més també és un expert en història i a més té molta relació en la zona en la qual ens trobem. Així que sense més dilacions, i ja que ha hagut un poc de pèrdua de temps per qüestions tècniques, us deixo Miguel Ángel González, que és el conferenciant, i en fi, esperem que disfrutem tots de la seva conferència. Buenas tardes a todos, a todas. Muchísimas gracias por su asistencia, su presencia aquí en Guardamar ahora mismo para un acto cultural de este tipo o de esta envergadura, apenas un mes vista de las fiestas de Sant Jaume, 27 de julio. Me tienen que perdonar que no hable mucho valenciano, soy de Salamanca, no le he comentado a Ferran, hace 33 años era torero, no me fue muy bien y mi padre me dijo que me dedicara a esto de las letras, ¿no? Y aquí ando. Bueno, también darle las gracias a las autoridades del Ayuntamiento, las fiestas de morts y cristianos, la presencia de la presidenta. Muchas gracias, Josep, porque durante 6 meses has tenido el empeño o has considerado que valía la pena que viniera a contar alguna cosa y lo agradezco porque me considero festero de la calle o festero de a pie, pero realmente pienso que los morros y cristianos es una fiesta de una envergadura espectacular. De hecho, supongo que si han visto el periódico de apenas 3 días, se está trabajando en que sean declaradas Patrimonio Inmaterial de la UNESCO, una comisión que hace 7 años está tratando de alguna manera de ver que se entienda el sentido de la fiesta. Bueno, sin más, voy a tratar de hablarles del origen, o mejor dicho, de los orígenes en general de esta fiesta de morts y cristianos, que es un sumatorio de otro conjunto de fiestas, ahora se lo comentaré, y sobre todo la vinculación o la esencia fundamental de la tradición histórica que tienen las fiestas de morts y cristianos aquí en Guardamar. Darle las gracias al Institut d'Estudis Guardamarencs por esta invitación, el Instituto de Estudios Gil Albert, que promueve la difusión de la cultura en los municipios alicantinos, la universidad en este caso concreto a quien represento institucionalmente, el Ayuntamiento por sus instalaciones y por el desarrollo de la cultura, y está claro que los morros y cristianos el mes que viene tienen el protagonismo en las calles.
El origen de la fiesta, como les he comentado, básicamente tiene un principio en la historia, tal cual. Ha habido unos hechos reales sucedidos en la península ibérica, no hace mucho, hay que remontarse hace 500 años como mínimo, incluso 1000 como máximo, en donde nos hemos encontrado que existía esta presencia de 3 civilizaciones propiamente españolas en este territorio, que son musulmanes, cristianos y judíos, y que pugnaban entre ellos por el control del territorio. Bueno, pues aquí tenemos una imagen de las cantigas de Alfonso X el Sabio de 1252, donde vemos perfectamente cómo se encomiendan a un santo devocional, la Virgen María en este caso concreto, para partir para la batalla. Por lo tanto, los hechos reales pertenecen a la historia. Lo que sucede es que esa historia luego con el tiempo ha sido transformada en lo que es fiesta. ¿Cómo llegamos a conocer el origen de las fiestas o de dónde se principia? Bueno, está claro que hay unas fuentes de investigación que hay que seguir y conocer. Es una serie de libros ya publicados a lo largo del siglo XX, sobre todo, autores como Guastavino Gallén, que fue director de la Biblioteca Nacional, Genaro Alenda, un escritor de Aspe, que también fue director de la Biblioteca Nacional, en este caso concreto. Luego también tenemos autores más recientes, como el bibliotecario de Sachs, ahora mismo muy conocido de mi propia edad, Vicente Vázquez, Juan Fernando Domene, de Villena, muy conocido, miembro de la UNDEF. Bueno, es decir, hay una serie de autores en donde conocemos que han trabajado mucho una parte esencial de los moros cristianos, que es la documentación, los documentos. Es decir, hay documentos en archivos históricos, en archivos regionales, en archivos locales, como aquí en el caso concreto de Guardamar. Me he comprometido con Josep que si le parece conveniente y adecuado para la próxima publicación, si la señora archivera Otilia Maciá, con quien guardo un entrañable recuerdo, lo considera también oportuno junto con el ayuntamiento, pues puedo consultar el archivo y hacer un muestreo sobre algunas de estas fechas tan peculiares en donde en algunos municipios se ha llegado a demostrar la existencia de orígenes vinculados a los moros cristianos, orígenes vinculados a celebraciones con uso de pólvora, celebraciones con desfile, celebraciones con soldadesca, destrezas militares, todo este conjunto de festejos que les he comentado que es un sumatorio de los moros y cristianos. Otra cosa fundamental son las relaciones de fiesta. Desde Lope de Vega, en 1599, tenemos relaciones que hablan de este tipo de festejos. Bueno, Guardamar es muy importante que mantenga la fiesta de moros y cristianos, fundamentalmente por 2 motivos. El primero, porque es parte de sus señas de identidad, como municipio, en su historia, en su cultura, en su tradición, y luego esencialmente por la transmisión a través de ese patrimonio en los jóvenes, en los niños. Es una identidad, independientemente del atractivo y del potencial desde el punto de vista del ayuntamiento, de las instituciones a nivel turístico. Está claro que no tiene que seguir ningún modelo prefijado de fiesta, sino que tiene sus propias señas de identidad y sus propias comparsas. Ahí tenemos la imagen de las comparsas, 10 en el caso concreto. Curiosamente el bando moro se identifica como comparsa de moros, todos son moros, musulmanes, nómadas, son las distintas denominaciones, y en el caso concreto los cristianos que tienen unas denominaciones pues, más propias sin utilizarlo. Me ha llamado la atención la comparsa de moros de Abdelaziz. Abdelaziz es uno de estos grandes personajes de la historia del 711, que es Abdelaziz ibn Musa ibn Nusair, hijo de Musa, nieto de Nusair. Este maula convertido al Islam de la región de Ifriquilla, que llegó a ser gobernador de toda la zona esta del Levante, del Sark al-Andalus, y además que se casó con la reina viuda, la reina viuda de Rodrigo, que era Egilona. Bueno, pues yo digo que es muy curioso ver los nombres de las comparsas, y lo que también es muy importante tener en cuenta que uno de los santos devocionales más importantes de los moros cristianos es este mismo, San Jaume, Santiago en otros municipios, del 25 de julio, 25 de julio. Sobre ese origen, como les he comentado, normalmente hay 2 fiestas esenciales que tenían el permiso en este país para poder desarrollarse. Por un lado eran las fiestas reales con las programaciones. De hecho, estamos en un momento histórico. Ayer mismo hubo una programación. Esto es un momento cumbre en la historia de este país, para la gente que le guste la historia lo considere. Y luego, por otro lado, tenemos las fiestas religiosas cuando la Iglesia daba autorización para celebrarlas. Es indudable e indiscutible el poder que mantiene o que sigue teniendo la Iglesia en cuanto a sus tradiciones. Bueno, pues hay una fiesta esencial que es el Corpus Christi. Tradicionalmente, hoy en día, está más desdibujada de lo que ha sido a lo largo de la historia, pero es una fiesta que tiene grandes componentes festivos que luego han sido usados
en los moros y cristianos. Sin ir más lejos, la coincidencia entre fiestas reales y la fiesta del Corpus Christi es el escenario festivo de la calle, del desfile procesional, de la salida de las autoridades. Otra cuestión sería la participación de la música, las luminarias, la pólvora, pero lo que es el desfile procesional está claro que es muy importante. Asociada a esos dos orígenes, fiestas a la monarquía, fiestas religiosas, tenemos las fiestas militares, es decir, la destreza de los soldados, la destreza de los hombres preparados para la guerra. Está claro que ahora mismo, yo siempre comento muchas veces a mis alumnos, que no sabemos muy bien si estamos en un periodo de entrepaces o entre guerras, ¿no? Pero lo que es indudable es que, bueno, ahora estamos en un periodo en donde no es necesario e imprescindible que los hombres participen en la destreza militar. Ya les adelanto que antes era siempre los domingos. Al acabar la misa, a las 12 del mediodía, todos los hombres entre 18 y 55 años, desde tiempos de los reyes católicos, es decir, hace 500 años, tenían que entrenarse en las armas. Era obligatorio y era preciso. Otra de las fiestas también importantes por la participación son los gremios. Los gremios hacían una serie de festejos populares muy desconocidos porque apenas se conserva documentación. También hay fiestas de la nobleza. Los nobles normalmente se dedicaban a todo tipo de festejos vinculados con la caballería, el uso de las armas también. Formaban parte de su forma de vida. Me tengo que levantar ahora, me tiene que perdonar el hombre de la cámara, que le agradezco mucho el trabajo. Bueno, como hemos señalado, en este caso concreto, dentro de los elementos festivos, está claro que los moros y cristianos van a hacer un sumatorio de fiestas de la monarquía y fiestas del Corpus Christi. Por un lado, lo más esencial es fijarse en el recorrido procesional, es decir, el itinerario que se sigue. Los moros y cristianos usan esos recorridos por las calles principales y la gente que participa suelen ser siempre los gremios artesanales. Esto hoy en día está menos conocido, menos desdibujado, no aparecen actualmente los gremios como artesanos porque desde hace 200 años no tienen la misma participación, la misma esencia, la vida cambia tantísimo, pero generalmente eran ellos. Y luego lo que también es importante es que para que haya un orden y una disciplina en ese desfile tiene que haber el respeto, el orden, la jerarquía del orden militar. Es decir, la utilización de cargos militares con una jerarquía, como hoy en día salen o participan en la fiesta de los cristianos los propios capitanes, los propios cabos. Dentro de esa fiesta, en concreto de moros y cristianos, hay otro conjunto de elementos festivos. Esto ya aparece dentro de los moros y cristianos. Lo anterior son orígenes. Esto está dentro. Normalmente las fiestas de moros y cristianos, desde el siglo XVIII, hace 3 siglos, duraban 3 días. Solía salir una imagen denominada el Gran Turco, una gran figura de cartón piedra que intimidaba. Generalmente en las zonas costeras había desembarcos, era muy habitual. Desconozco si ahora mismo Guardamar tiene desembarco, me lo tienen que perdonar en este caso concreto. ¿No? Más falta que diga lo que quiero decir, o no debería decir. Creo que habría que prepararlo. Creo que habría que prepararlo. Va unido, municipio costero, desembarco. Yo todavía recomiendo también, hay un desembarco espectacular, el de Javia, no sé si lo conocen, que es espectacular, con luces en todo lo que es la playa, luces de color oscuro y claro que van cambiando de tonalidad. La verdad que solo hay 2 barcos, pero cuando pones luces parece que hay mucho más. Otro desembarco espectacular, el Villajoyosa, no sé si lo conocen, pero hay más gente en el agua que en la propia ciudad de Villajoyosa, de la gente que participa. Bueno, espectacular. Bueno, por lo que os digo, el desembarco es esencial para municipios costeros. La fiesta no sería fiesta sin las luminarias, sin luz, sí, esas luces de colores está claro que no sería lo mismo. También aparecen representaciones teatrales, hay unos itinerarios, hay unos actos oficiales para la fiesta, pero entre acto y acto normalmente se utilizaban las comedias teatrales a lo largo del siglo XVIII. La participación de los gremios, el uso de la pólvora, esto posiblemente es lo más delicado, lo más difícilmente explicable a alguien que no sea festero. ¿Por qué utilizamos elementos militares en un festejo o en una fiesta y que este elemento militar esté controlado? ¿O no lo está? Causa accidentes, hay tanto control como parece. ¿Qué legislación regula esas armas de avancarga? Está claro que este es el problema más grave que tenemos ahora mismo para tratar de difundir la importancia que tiene esta fiesta. Los trajes y la música es esencial, no habría fiesta si no hubiera sonido, y luego lo que está claro que es fundamental la recreación histórica, que haya escaramuzas, guerrillas,
amenazas, alardos, estas cosas son esenciales en los moros y cristianos, y ya les digo, desde hace 300 años prácticamente se celebran de la misma manera en muchos municipios. Bueno, sobre uno de estos orígenes, es solo un ejemplo, solo un ejemplo. En concreto, en 1599 nos encontramos una fiesta celebrada por la proclamación, bueno, en este caso concreto, es el matrimonio de Felipe III, se va a casar con Margarita de Austria, tiene en este caso concreto como secretario al Marqués de Villena, que a su vez tiene de secretario a Lope de Vega, y bueno, le invita una semana antes de la boda en Valencia a que vaya a pescar atunes a la almadraba que tiene en Denia. Bueno, y allí se dirige. Bueno, pues cuando está en Denia, el Marqués de Denia, en este caso concreto, organiza un festejo. Organiza un festejo que en esas relaciones de fiestas que está en la Biblioteca Nacional, Lope de Vega las describe y transcribe y las copia. Tradicionalmente han aparecido como las fiestas más antiguas de moros y cristianos, celebradas en Denia, hasta que apareció ese documento que está ahí abajo. Archivo Municipal de Alicante, armario 5, libro 72, y está sin foliar. Es un documento pequeñito, apenas una tarjeta de visita, como mucho el tamaño que tiene. Y se lo leo. Me tiene que perdonar la manera de leer, pero quiero hacer hincapié en lo que es esencial. El rey, Felipe III, dedica una carta o dirige una carta al Ayuntamiento de Alicante dando las gracias por un tipo de festejo. Dice: amado nuestro Jaime Bendicho, clavarío de mi ciudad de Alicante, la ciudad envió a la villa de Denia en el mes de febrero de este año, hallándome yo en ella, 5 barcos armados, con la chusma vestida la morisma, y por cabos de ellas, y una serie de nombres. Yo, el rey. Les tengo que decir que chusma somos nosotros. Está claro que 4 siglos después hemos conseguido ser ya ciudadanos. Es un logro importante a tener en cuenta. La importancia del documento. Está claro que es Alicante quien manda su fiesta de moros y cristianos a Denia. Es decir, la documentación en muchos casos aporta, en este caso concreto, la luz sobre estos orígenes, la luz sobre el momento. Que hubiera conciencia de que la fiesta fuera como la que hoy en día consideramos de moros y cristianos, que realmente esta fiesta formara parte de unas fiestas reales por el próximo matrimonio del rey, estas son las interpretaciones que hacen los historiadores. Yo, en las publicaciones que he tenido la suerte de tener editadas, que agradezco a la Diputación de Alicante en su momento que confiara hace ya de esto casi 15, 20 años, en esos libros, en algún caso concreto, pues bueno, he defendido unas interpretaciones sobre estos documentos, y hay otros historiadores que consideran que me equivoco mucho. Pero voy más allá todavía. Tenemos 100 años después un documento de 1698, por si el otro hubiese sido una cosa esporádica o casual. Encontramos en este caso concreto el padre Sala de la Catedral de San Nicolás de Alicante, que hace una relación de fiestas de un festejo que ve participar a los gremios de Alicante en unas fiestas reales. Y les vuelvo a leer el fragmento. En la Plaza del Mar se imitó la conquista de una fortaleza española al estilo antiguo entre cristianos y moros, embarcaciones que se fingieron sarracenos, desembarco, los cristianos vencidos, volvieron para restaurar su castillo, cañonazos y asaltos. Apenas 7 líneas y hay una fiesta completa. Está claro el documento, ya les adelanto, son 3 páginas, escrito en la letra de finales del 17, una letra humanística, cursiva. Aprovecho también, Ferran sabe de estas cosas también como historiador, brillante historiador de Guardamar, por cierto. Y ahora lo estamos viendo transcrito tal cual, pero ya os digo, ya les comento que esta documentación es compleja de localizar, es esporádica, pero ahí habla de una fiesta de moros y cristianos en Alicante. Sí que les garantizo, además se lo vuelvo a decir también, que este tipo de cuestiones o de afirmaciones de la importancia de los moros y cristianos en Alicante difícilmente las podría sostener siendo Alicante hoy en día teniendo las hogueras como las fiestas principales. Está claro cómo se puede reconocer la importancia que tuvieron en su momento. Esto nos indica que la historia puede dar tal vuelco que las cosas pueden llegar a perderse en el tiempo. Y 100 años después, es decir, 3 pantallas, 3 documentos, 3 fiestas de moros y cristianos. De nuevo unas fiestas reales, nacimiento de infantes, nacimientos, en este caso concreto, de hijos de los reyes, 3 días, y les vuelvo a leer un fragmento. 5 de la tarde, de nuevo reagrupados los cristianos en el paseíto de Ramiro, entran por la calle Toneleros hasta la Plaza del Mar, acompañados de pífanos, tambores,
cajas y dulzainas. Detenidos frente a la entrada de la plaza, envían al embajador cristiano a parlamentar la rendición del castillo moro, siendo este degollado. Por lo que los cristianos inician la reconquista con el asalto continuado de caballería e infantería de las comparsas de cristianos. La reconquista se logra a las 6:30, con la rendición del bando moro, que de esta manera abandona la Plaza del Mar. De nuevo tenemos una fiesta con toda la apariencia de moros y cristianos, pero en este caso dentro de las fiestas reales, por un nacimiento de dos infantes en concreto, participación de caballería con infantería, la presencia de la propia música y algo que luego con el tiempo, a lo largo del siglo XIX, ha entrado en los moros y cristianos, que es degollar a los embajadores. Supongo que saben y conocen que en algunas de las embajadas así aparece descrito a lo largo del siglo XIX. Este es el escenario de las fiestas de moros y cristianos en Alicante. La calle Toneleros sería la entrada, el pasillo Ramiro lo conocen, está por detrás, sigue estando ahí. La calle Toneleros, esta sería la entrada, el castillo estaría en esta franja y aquí se desarrollaría toda la entrada de caballería, la entrada de la infantería, la lucha con los moros, lo que es la embajada, el parlamento y las autoridades estarían en el balcón, el ayuntamiento del siglo XVIII, 1750, de Lorenzo Chapui. Es muy curioso que diga que a las 6:30 finaliza la fiesta. Les comento lo que dice el documento. A las 6:30 estaba la autoridad competente, en este caso concreto, el corregidor de la ciudad, que comunicó al alcalde de la ciudad que se estaba haciendo de noche y no había cenado. Por eso finaliza la fiesta cristiana a las 6:30, que vaya a cenar el corregidor. Esto está en la misma documentación, esto está expresado así, de esa manera tan curiosa y tan peculiar. Este es el horario que posiblemente se desarrolló, es un horario particular que me tomé la libertad de hacer yo en su momento, los 3 días festivos que les he comentado. Salida de Babel, no sé si conocen Babel en Alicante, es una zona que es un gran palmeral, dicen que aquello podía orientar perfectamente lo que fuera el norte de África, con esas palmeras musulmanas, de ahí salen los barcos, van al Pairo, según les lleve el viento, llegan a la zona del puerto, en el muelle desembarcan. En Alicante supongo que conocen la Plaza del Mar, que es donde está la gran fuente, allí había un torreón, la muralla del torreón de Monserrate. Pues en ese torreón es donde se producía la primera escaramuza y entrar por Paseíto Ramiro y Toneleros, entrando a la plaza del ayuntamiento donde estaba el castillo, donde se desarrollaba pues, esa fiesta que continuaba al día siguiente con los combates, los alargos, el uso de la pólvora, el uso del armamento. Además que la pólvora se guardaba en Alicante, la casa de la pólvora estaba arriba del castillo de Santa Bárbara. Supongo que conocen el castillo de Santa Bárbara, lo alto que está arriba, había que subir cada mañana con una reata de mulas a buscar la pólvora, luego bajar, hacer el disparo y volver a subirla. Estaba prohibido en aquel momento, a lo largo del siglo XVIII, que la gente usara o tuviera pólvora. Bueno, el desfile cristiano, la embajada y luego la reconquista. Y lo que les comentaba, las luminarias nocturnas. La importancia que tiene la iluminación en las calles. El sentido que le da a la fiesta, que durante 3 noches estuviera todo iluminado. Está claro que no son bombillas. Bueno, ahí tenemos una de estas fiestas reales, en concreto esta es celebrada en Madrid, es un cuadro pintado, se trata de 2 cuadrillas, es algo parecido a los orígenes de la fiesta de moros y cristianos, 2 cuadrillas enfrentadas, lanzándose lanzas, y aquí la interpretación que se puede llegar a hacer es sobre el traje que llevan. En algunos casos una cuadrilla va vestida de moros y en otros se reconoce que van vestidos de cristianos. A partir de ahí, para algunos historiadores interpretan orígenes de moros y cristianos y para otros sencillamente son festejos reales vinculados a la monarquía. Ahí tenemos también parte de estos festejos populares, son las corridas de toros. Era muy habitual que hubiera corridas de toros. Hasta el siglo XVIII las plazas de toros, saben ustedes que eran todas cuadradas. En el siglo XVIII fue cuando se estableció que se construyeran redondas. Bueno, ahí tenemos un cuadro de Francisco de Goya y es muy habitual que a lo largo de los 3 días de festejo se celebraran este tipo de corridas de toros. La fiesta más importante, junto con las fiestas reales, el 50% del origen del moros cristiano es el Corpus Christi. Es una teoría mía, la defiendo yo solo, ojalá algún día alguien más me apoye. Y mi mujer Fátima, que le agradezco enormemente, que también lo apoye, ya somos 2. Bueno, mencionaba el Corpus Christi.
Vemos que se trata de un recorrido procesional que es desde el año 1264, cuando el Papa de Roma establece que esa fiesta sea de precepto en todo el cristianismo católico. Está claro que el cristianismo ortodoxo o arriano no lo celebraría, pero el católico sí. Nos encontramos con un desfile procesional en donde vemos, en primer lugar, los timbales, las autoridades y la formación de los gremios con sus banderas. Algunos municipios, en este caso concreto con Castalla o Ní, hace ruedo de banderas, tan habituales. Es la defensa del gremio, es muy habitual que se hiciera. Los tres Reyes Magos, no me digan por qué, pero también solían llevarlos. Aquí no aparece, pero también había las carrozas, era muy habitual, en Valencia les llaman las rocas. Y bueno, y los caballets, ahí estamos, estos caballets que normalmente eran caballos de cartón piedra que muchos jóvenes solían llevar. Bueno, pues como les he mencionado, gremios, caballets, los gremios, las rocas que irían, y esta es la secuencia que me gustaría mostrarles. No se ve de todo bien, pero se lo comento. Bueno, este es el asesinato que aparece en la Biblia de los niños inocentes, ¿no? Por parte de Herodes, en este caso concreto, la matanza. Bueno, pues casualmente en las procesiones del Corpus Christi aparecían vestidos, no se aprecia muy bien, pero se ven los alfanjes y los turbantes de musulmanes, de moros aparecen, no de romanos. Es decir, de nuevo la fiesta de moros y cristianos, de nuevo el Corpus Christi aparece unido, y por otro lado la Iglesia utiliza este tipo de festejos como proceso de evangelización del pueblo, utilizando la calle como escenario teatral. Por lo tanto, yo digo que es un anacronismo. No sucedió así, pero así aparecía reflejado o señalado. Ahí tenemos una procesión también del Corpus Christi. Se ve perfectamente porque la seña identificativa, el Santísimo Sacramento. Esta es una de estas rocas construida por el gremio artesanal de los carpinteros, que en este caso concreto van vestidos de cristianos, los albañiles también, y pugnan desde ese carro con los pescadores que van vestidos de moros, en plena procesión del Corpus Christi en Valencia en 1662. Debemos de considerarlo fiesta de moros y cristianos, uno de los orígenes, debemos de considerarlo como un elemento festivo del Corpus Christi. Sea como fuere, es un sumatorio lo que aquí se está produciendo y una mezcla de festejos hasta que realmente por un patrón local, por un patrón de una ciudad, como en este caso concreto Guardamar, en el momento en el que San Jaume, que posiblemente desde 1643 puede que tenga esa vinculación, aunque es un patronato muy antiguo, no es de Jaime I. Jaime I era devoto de la Virgen María. Normalmente todos los patronatos vinculados a San Jaime proceden mayoritariamente de Jaime II, de Jaume II. Bueno, pues como les decía, normalmente en las procesiones del Corpus Christi nos encontramos estos elementos. ¿En qué momento se produce el festejo vinculado al santo patrón devocional? Esa es otra de las incógnitas que debemos de saber. ¿En qué momento es sustituido o sumado las fiestas reales, las fiestas del Corpus Christi, y se elige un motivo y tiene que ser el santo patrón del municipio? ¿Cuándo suceden estas cuestiones? No lo sabemos muy bien. Sabemos que en el Concilio de Trento de 1564, a partir de ahí se establece el calendario cristiano que hoy en día seguimos. También sabemos que en 1643 se permite que los municipios tengan dos patrones, patrón mayor, patrón menor. Habría en este caso concreto que investigar mucho en cuestiones de fiestas religiosas, también que la documentación se conservara, sería lo ideal. Yo, como he comentado anteriormente, me comprometo, si ustedes lo consideran oportuno, que pueda curiosear alguna de estas cuestiones sobre los festes de Guardamar. Yo me resisto a pensar que posiblemente en Guardamar no ha habido en algún momento fiestas reales, fiestas militares o fiestas de Corpus Christi. Seguro que las ha debido haber, en algún momento y en algún lugar. Eso tiene que estar en algún punto en la documentación que se conserve. Yo realmente he tenido la suerte y la oportunidad de consultar actas del siglo XVIII para otros motivos. De verdad, una maravilla. El edificio me parece tan maravilla o más, ahí a la entrada, y ya les digo que yo considero que posiblemente Guardamar pueda tener una seña de identidad de su propia fiesta, recuperando elementos propios que le pertenecen, sin necesidad de que su fiesta de moros y cristianos se tenga que parecer nada más que a sí misma, a su propia historia. Bueno, ahí tenemos esa mezcla en cuando se rompe
el desfile procesional del Corpus Christi, el desfile procesional de las fiestas reales, y en qué momento nos encontramos con esa salida procesional de una soldadesca de hombres entre 18 y 55 años obligados a manejar el arcabuz, en este caso concreto de palanca, de arma karma, y aquí en el centro se colocaría el santo patrón local. Es decir, habría un cambio, habría una transformación y la suma habría llegado a su fin. La suma de las fiestas reales, la suma de las fiestas religiosas del Corpus Christi, para empezar a hablar de las fiestas patronales. ¿En qué momento surgen y en qué momento llevan este tipo de elementos? Bueno, ahí tenemos también que posiblemente sí que muchos municipios debieron de realizar entrenamientos militares, festejos vinculados con la cuestión del uso de pólvora y de armamento a través de las amenazas continuas de los piratas berberiscos, que supongo posiblemente Guardamar tendría también. Bueno, aquí encontramos el caso concreto de Villajoyosa, que es un caso que ya estudié en su momento. Nos encontramos pues desde los asaltos de distintos piratas berberiscos que obligaban a la población de Villajoyosa a salir, a desfilar y a manejar armas. Un alardo, una soldadesca. Y eso posiblemente pudo dar un origen en Villajoyosa para la fiesta de moros y cristianos, y posiblemente, quién sabe, si quizá en Guardamar algo similar o parecido. Les voy a señalar el caso concreto de Jayardín. Jayardín es el famoso Barbarroja del Mediterráneo, que ya les adelanto que es tan famoso y tan conocido porque eran 3 hermanos. De hecho, se les veía en el Mediterráneo continuamente y parecían que estaba Barbarroja en todo lo. Básicamente era que eran 3 y los 3 piratas. Bueno, hay otra serie de piratas muy conocidos. También no he mencionado a Dragut. Dragut, ya se lo comentaré también, en 1545, si no me equivoco mal, hizo un asalto a toda la zona de Alicante, entró por la puerta de San Julián, luego entró a la zona de San Juan, y allí se encontró con algo de resistencia, pero les voy a contar el caso anecdótico de lo que pasó al delegado del gobierno en la época, llamado Baile, se llamaba el Baile, delegado del gobierno en San Juan, que le cogió durmiendo y desnudo, y le llaman a la puerta, un oficial del Ayuntamiento de San Juan, le llama a la puerta y le dice: acaban de desembarcar los piratas por la playa de San Juan, debería usted salir corriendo, que peligra su vida. Y el Baile, la autoridad, le dice: no es competente que yo salga desnudo siendo una autoridad. Dice: allá usted. Se vistió, le vuelven a llamar a la puerta, y según abre la puerta, un berberisco con el alfanje le abrió la cabeza exactamente por la mitad. Esto está contado en la Crónica de Bendicho, que es una obra extraordinaria de principio del siglo XVII, y tiene elementos de este tipo tan peculiares. Por eso os digo que los peligros, estos peligros berberiscos, eran muy importantes a tener en cuenta. También se hacían entrenamientos no solo por los peligros musulmanes o berberiscos en el Mediterráneo. De hecho, sin ir más lejos, Tabarca siempre ha sido una isla vinculada a los piratas. Bueno, pues también encontramos que todo el adiestramiento militar se hacía cada vez que se construía una torre, cada vez que se reconstruía el castillo, cada vez que había unas milicias. Guardamar estaba vinculada siempre a Orihuela porque era la defensa natural de la entrada a lo que es la huerta de Orihuela. Bueno, estas fiestas militares que les estoy comentando reciben distintos nombres. No solo se les conoce como alardo, también es alardo, es mostra o es reseña. Es decir, la documentación puede que nos hable de la reseña y esté hablando de ese festejo de uso de armamento y pólvora y nos pase desapercibido. Por eso es importante también tenerlo en cuenta. De nuevo les vuelvo a reiterar que esta fiesta de moros y cristianos tiene su base en la historia. Ahí tenemos estas batallas tan habituales, tan fundamentales, en este caso concreto la batalla de Consuegra, de Cuenca, con los almorávides, de guerrilla, de combate, de cuerpo a cuerpo, algo que hoy en día percibimos en la fiesta. También el asedio al castillo, en este caso es real, en la fiesta nuestra es simulado, pero todo tiene ese componente histórico. Y lo que es indudable es lo que les he comentado: Guardamar tiene su historia en la fiesta de moros y cristianos, en la pólvora, en el armamento, en su historia, y valdría la pena curiosear algunas de estos actos, de estas cuestiones tan importantes. Ahí tenemos el castillo, el Castell de Guardamar, la festa. Es un castillo que realmente impresiona muy mucho. Hay otros castillos de otro tamaño, hay otros castillos con una ambientación árabe. Y ahí tenemos una cosa esencial también de la fiesta de moros y cristianos: las embajadas, los textos. ¿Qué se dice para rendir un castillo? Esto es un texto
que todavía está en discusión y apareció hace más de 25 años. Yo lo conocí a través del cronista de Unir, Ramón Semper, en paz descanse, que era el dueño de la famosa, un hombre extraordinario como nadie, pero que no te dejaba ver ni un solo documento. Bueno, pues esta es la foto que hizo de algo que tenía y que parece que es conquista de la villa y aparece la O, solo la O. Entonces se ha interpretado como la supuesta posiblemente embajada de Unir. Está claro que es una comedia poética, al estilo, ya les digo, de las comedias poéticas tan habituales del siglo XVIII, comedias poéticas habituales como las de Lope de Vega también. Bueno, pues es importante conocer si esto se difundió, si tuvo también en algunos otros municipios un desarrollo. Sabemos que Villajoyosa tiene unas embajadas también a lo largo del siglo XIX, es muy curiosa las embajadas de Castalla, saben que Castalla son valencianos, hablan valenciano, todos veis, pero las embajadas las tienen que decir en castellano, es decir, cosas tremendamente peculiares. También hay municipios, por ejemplo, como Bocairén, que tiene una comparsa de marineros y en el castillo dicen, ahora que hemos desembarcado, atacamos. Pero si Bocairén está en el interior y ahí no en el mar. O sea, es decir, cosas tremendamente peculiares, pero seguro que tienen algún sentido. Bueno, ahí tenemos estos torneos de tipo medieval, en el origen de estos combates militares. Ahí tenemos el juego de lanzas, como les he comentado al principio. Son escenas de Mallorca. Mallorca también tenía este tipo de festejos. Ahí tenemos las mascaradas de moros y cristianos. Aquí querría señalar el caso concreto que sean negros. Es muy habitual también la presencia de negros musulmanes en la fiesta de moros y cristianos, o de negros cabileños, que se les llama, y también desde el punto de vista histórico. De hecho, les comentaré también que la conquista de la península ibérica en el 711, ¿no? por Tarik, de donde viene Jabal al-Tarik, ¿no? El peñón de Gibraltar, o de Tarif, que fue lugarteniente del anterior, y fue el que pisó Tarifa, el primero. Bueno, pues sabemos que en el primer desembarco que hicieron en la península ibérica en el 710, normalmente la primera vanguardia de musulmanes eran negros africanos musulmanes, eran negros. Es muy habitual la presencia de negros musulmanes o hombres de color, si quieren ustedes, por no herir lo que no debo, que participen también en la fiesta de moros y cristianos y que sean comparsas. De nuevo, la importancia que tienen las fiestas reales a través de las crónicas, como las relaciones de fiestas, y ahí tenemos el siglo XIX, llegando al siglo XIX, tipos de festejos, en donde aparece una comparsa, una filá, una escuadra, un bando, una compañía. ¿De qué creen que son esta comparsa? ¿Qué creen que tendrá de denominación? ¿Qué nos pueden parecer? ¿Cristianos? ¿Cruzados? Pues es una comparsa de vascos. Así, comparsa de vascos. Peculiar, pero ya les digo que cada municipio tiene su identidad en la fiesta y su sentido en la historia. Y si es una comparsa de vascos, es porque aquel momento tuvo que ser. De igual manera que hay una comparsa de garibaldinos en Sax. ¿Qué hace una comparsa? Pues tiene su sentido. Como los marineros de Bocairén y no tienen mar. Bueno, pues ya les digo que es muy habitual también la comparsa de navarros, los de Requetés, es decir, una serie de denominaciones propias de cada municipio y no necesariamente tienen que ser como un modelo prefijado. La fiesta es diversa, plural, abierta y dinámica. Ahí tenemos una comparsa de aquí, evidentemente, de Guardamar, son fiestas de aquí. Y ahí tenemos lo más importante que tiene la fiesta de moros y cristianos de Guardamar, sus comparsas, la gente, la gente. Tienen en este caso concreto 5 de moros y 5 de cristianos. Ahí tenemos una imagen también sobre la diversidad. Las comparsas de moros, mayoritariamente, más que de moros, son de turcos. Ahí tenemos los turcos de Sax con el presidente de Turquía, Erdogan. Perdón, me he equivocado, Zapatero. Erdogan, sí señor, este señor. Ya no lo distingo. Esto como está cambiando de la política. Este señor Erdogan con la comparsa de turcos de Sax. Es decir, hay lazos culturales, hay hermanamientos con municipios, con ciudades, incluso con países, por la trascendencia que tiene esta fiesta en todo el ámbito del Mediterráneo. Luego tenemos, en este caso concreto, cosas vinculadas con la historia, municipios como Pollensa, en donde se produce la conquista de Jaume I en 1229, que entra por Pollensa, la taifa de Mallorca, y han rememorado esa fiesta de moros y cristianos basándose en la historia. Lleida, que es uno de estos municipios, en 1137, por ese matrimonio entre Ramón Berenguer IV de Barcelona, Petronila, hija de Ramiro II, en este caso concreto
Petronila, de las pocas mujeres que ha pasado a la historia, tan importante madre de Alfonso II, primer rey de la corona. Bueno, pues Lleida también ha retomado la historia y ha recuperado un festejo. Ahí tenemos un joc llamado de moros y cristianos. Aquí tenemos que hay una celebración de un cumpleaños a Jaume II en Ceuta, y dicen, la imagen es de Mallorca del 17, pero en 1309 hay una crónica en el monasterio de Poblet, en Cataluña, que señala la existencia de una fiesta de moros y cristianos en Ceuta en honor a una fiesta real, es decir, un cumpleaños del rey. Otro de los festejos, este de tradición musulmana, son lo que se llaman las alcancias, es decir, ir a caballo y lanzarse estas bolas de cerámica que dentro normalmente llevaban ceniza. Normalmente, al ir al galope, estallarlo en el pecho, quedaba la marca de la ceniza. En algunos casos también colocaban flores dentro. ¿Qué tipo de flores se podrían colocar para que al estallar en el pecho de la coraza quede la marca? Generalmente el añil, que saben que es una planta textil tictoria que produce el color azul, o el jazmín, que no produce nada, pero que deja el olor que te ha dado. Yo digo que se trata de un festejo de origen islámico. Por lo tanto, los musulmanes ya celebraban entrenamientos militares en donde también había bandos de cristianos y bandos de musulmanes. De hecho, si he puesto esto de las alcancias porque don Juan de Austria en 1571, cuando va a ir hacia el combate de Lepanto, celebró unas alcancias en el puerto de Alicante. Ahí tenemos el escenario de la fiesta, lo que eran fiestas en el siglo XVIII. Tenemos los cubrebalcones tan habituales, la gente en la calle, el desfile. Nos faltarían las iluminaciones, en este caso concreto serían cuerdas atadas a los balcones con unas cajoletas metálicas que llevan un poco de aceite y una mecha de lino. En otros casos, a principios del siglo XX, son los farolillos venecianos, que se llamaban farolillos de papel, que los días de viento no se ponían, se quemaban todos, era un peligro, estaba prohibido. Hasta hoy en día que hemos llegado a las luces de colores, las luces de colores. La fiesta de moros y cristianos no sería nada si no fuera por la música festera. La música festera, de hecho, es un género en sí mismo. Aquí también he traído, en el caso concreto de Guardamar, el reconocimiento a la música festera, la importancia que tiene. El origen de las bandas de música mayoritariamente se trata de las bandas reales, esas bandas de las fiestas reales, esas bandas vinculadas a la monarquía. A partir de ahí luego surgen las bandas a imitación del modelo, como buenamente cada municipio ha podido imitar ese tipo de bandas reales, de bandas de la monarquía. Ahí tenemos el escenario de la fiesta tan importante, un escenario espectacular en plena plaza del Ayuntamiento de Guardamar, justo con la iglesia enfrente, el disparo de la pólvora, de la arcabucería, un desembarco. Y esos desembarcos también, o esas luchas navales, no es una novedad de ahora, sino esto, por ejemplo, es de la ciudad de Valencia del año 1755. Es la fiesta del tercer centenario de la canonización de San Vicente Ferrer, y nos encontramos como los gremios artesanos piden al Ayuntamiento de Valencia permiso para acotar el río Turia. El puente de Trinidad con el puente del Real, que se cruzaba y estaba el Palacio Real aquí justo enfrente, hoy en día no está, en toda esa zona. Bueno, y aquí aparecen los pescadores en el bando moro y los carpinteros en el bando cristiano, y aquí en un lateral se colocaba el castillo donde se producía este tipo de combates navales. Está puesto en latín, combate naval, naumaquía, pero los bandos contendientes eran moros y cristianos. Ahí tenemos el elemento más complejo, la pólvora, el arcabuz. ¿Cómo conseguimos explicar la importancia de esta fiesta si de cara a la imagen exterior, de cara a la imagen internacional, tenemos que defender que necesitamos usar armas y pólvora cuando se trata de un elemento militar y peligroso? Realmente esta es una de las cosas más complejas que todavía queda por determinar. Aquí tenemos también entrenamientos militares, estos en el País Vasco. De hecho, son los salardos de Fuenterrabía, es muy habitual, en toda la península se hacían.
Y ahí de nuevo volvemos a ver una imagen de Guardamar con su elemento festivo, la pólvora. Se lo vuelvo a mencionar, lo vuelvo a sacar más que nada porque en una de estas primeras reuniones que tuvimos en la comisión de la Diputación para la declaración de Patrimonio Inmaterial de la Fiesta de Moros y Cristianos ante la UNESCO, que de verdad que agradezco enormemente que consideran que yo podía decir alguna cosa, en aquel momento yo señalé que difícilmente podremos defender esta fiesta a nivel internacional sencillamente por dos elementos peligrosos. No se trata de solo el desfile o la música o las escaramuzas, sino que se trata del uso de armas, del uso de pólvora. Esto difícilmente es entendible o difícilmente pueda ser apoyado desde el punto de vista cultural. No me hagan caso porque es solo mi opinión, allí somos 32 y los otros 31 está claro que consideran que si se quiere, se puede. Sobre fiesta de moros y cristianos, ya les he comentado el Corpus Christi, y ahora prácticamente para finalizar 6-7 minutos más les voy a hablar un poco de las interioridades del Corpus Christi y de esas cosas tan curiosas. Este es el desfile de antes, ya en color. Nos vamos a fijar los gremios con la música, sus banderas, un desfile acompasado, en este caso concreto de Guardamar también, que es a imitación de este desfile del Corpus Christi. Ahí tenemos el recorrido en Valencia en su momento, y aquí les quiero señalar los romanos que acompañan la procesión. No sé si se han fijado que muchas comparsas de cristianos de muchos municipios usan este mismo traje de cristiano, y originalmente es de romano. Ahí tenemos las rocas, donde en algunos casos se hacían entremeses teatrales, en otros casos se adoctrinaba, este es el misterio de Adán y Eva, evidentemente. Bueno, pues ahí nos encontramos que estas son nuestras carrozas de hoy, y este es su origen. Y ahí tenemos nuestros gigantes, en este caso concreto es Yauraos, comparsa en muchos municipios, como en Guardamar. Ahí tenemos los gigantes que normalmente salían, ahí tenemos los gigantes de los años 20, la imagen, aparte de los musulmanes, aparte de los gitanos, tan habitual. Y aquí tenemos un gigante, o la Mahoma. Esta es otra de estas cuestiones de dónde puede ser que proceda o de dónde puede ser que a alguien se le ocurriera. Alguien que dijo, pensó, esto ya les digo, son interpretaciones muy individuales, porque hay municipios que consideran, o historiadores que interpretan este tipo de cuestiones de otra manera, y ya les puedo garantizar que lo que estoy diciendo aquí ahora mismo lo defiendo prácticamente yo solo. Ahí tenemos la Mahoma, el gigante, en Alicante le llaman el Papaz, el Aduar. Sí que en 1579 en Orihuela dicen que salía un gigante moro que levantaba la mano derecha amenazante con la alfanje. Ahí tenemos de nuevo otra de las carrozas, el motivo de la fiesta, en qué momento se suman las fiestas reales y el corpus a la fiesta patronal del municipio, en qué momento se lleva el desfile procesional al santo, el uso de la pólvora, el uso de la música, las luminarias, cuándo llega todo eso a hacer el sumatorio en el caso concreto de Guardamar. La música con su origen medieval, también hay fiestas de este tipo en América, tanto en México, también hay en Valencia, en Murcia, municipios todos de México, con Nombre de Dios, Tlaxcala, Guadalajara, Veracruz. De esto tengo también una anécdota curiosa porque hay un historiador, un antropólogo, Marvin Harris, que murió hace unos años, pero yo lo conocí hace 30 años en Alicante, el hombre, y estaba haciendo un estudio sobre la fiesta de moros y cristianos en Nuevo México, en Estados Unidos, como un antecedente de los indios, hasta que llegó a España. Y empezó a ver un festejo que hacían los españoles. Bueno, le chocó bastante. Ahí tenemos los caballets, que les he dicho anteriormente. En el momento que los caballets, un bando se viste de moro y otro de cristiano, tenemos el simulacro de la caballería. Una imagen de México. Es en el proceso de evangelización cristiano de los franciscanos desde el siglo XVI en América, cuando el mal es representado como lo musulmán, lo árabe. Y el cristiano, en este caso concreto, refleja el cristianismo. Bueno, pues son festejos llevados allí. Las relaciones de fiestas tan importantes a principios del siglo, final del XIX, principios del XX, que nos han dejado las crónicas de cómo se elaboraron. Por eso las revistas de fiestas es esencial que tengan un componente cultural. Es esencial que reflejen la crónica, el papel de los cronistas, el papel del asesor histórico, asesor cultural en la fiesta moro y cristiana de cada municipio. Es importantísimo su papel.
tiene que ir a las reuniones que celebra la Unión, a los congresos, independientemente de lo que se decida o se haga, se lo recomiendo. Se lo recomiendo porque es muy importante, luego se elaboran los libros, las enciclopedias y vale la pena estar en todos los sitios. También es importante el reflejo de la cultura, concursos de cartel, fotográficos, de redacción, de música festera, de fotografía, concursos incluso que he sacado de Guardamar, que también lo potencia, desde el punto de vista también juvenil, infantil, de los jóvenes, la importancia que tiene este aspecto no solo festivo, lúdico, de diversión, el componente histórico dentro y el componente cultural. Las comidas que es tan habitual que se celebren, normalmente hace 100, 200 años, el día del patrón se hacía una comida a los pobres, que se llamaba, y el último día de fiestas también, paellas comunales, las gachamigas que se hacían, las bolletas, normalmente se solían hacer porque en cada municipio está claro que siempre había familias necesitadas. Y para finalizar les voy a poner 4 o 5 ejemplos, creo que voy medianamente bien de tiempo, Josep, ¿sí? Bueno, tenemos un ejemplo concreto de Villajoyosa de 1753. Esto también siento también haber participado en que se difundiera, porque se lo leo en la parte que interesa. Son fiestas en Villajoyosa en 1753. Fíjense el tiempo que hace, históricamente. Les leo el festejo. Dicen que hay una fiesta de moros y cristianos que es el título que se da en semejantes festividades. Es decir, ya hay una fiesta que lleva ese nombre. Algunos lo dudan y otros lo consideran que se lleve llamar así. Bueno, total, que pagan, este es el libro de cuentas, las facturas, a Miguel Laurín por haber compuesto el castillo para la función de moros y cristianos, 5 sueldos, 31 de julio. A Juan Llorca de Juan y Gaspar Llorca por haber ido a Alicante con 2 mayores y un menor a devolver las paredes del castillo. Entonces, ¿el castillo de quién era? Entonces, la fiesta de moros y cristianos, ¿dónde se hizo primero? ¿O quién prestó a quién? ¿Qué Alicante siempre ha tenido las hogueras? Que no haya nadie de Alicante por aquí, por favor. Es decir, la importancia que tiene la fiesta moros y cristianos en Alicante en pleno siglo XVIII, que es capaz de prestar el castillo por piezas a Villajoyosa. Bueno, ahí tenemos Onil, la fiesta la celebraba en más días. Ahí tenemos un documento de Cocentaina de 1766. Es una prueba de esa documentación que les comento que se escribe a mediados del siglo XVIII de esa manera y luego hay que tratar de leerlo. Simplemente les leo el fragmento que dice: a nuestro patrón San Hipólito, es decir, una fiesta patronal, lleva una comedia, una compañía de turcos en vez de moros, una compañía de cristianos, nombra por capitanes para los cristianos, para los turcos, un alférez, cargo militar, 2 noches de cohetes de cuerda, acabar la procesión, un castillo para los morteretes. Los morteretes son esos depósitos metálicos muy planos en donde se mete muchísima pólvora y el estruendo es descomunal. Y la música de Albaida, que participa. La fiesta de Bañeres de 1786, descargas de escopetas por la soldadesca. Es decir, aquí no hay esa denominación, no puede ser quizá que haya un segundo bando moro, solo sean cristianos. Estas son las incógnitas que hay, pero es una fiesta patronal también. Aquí tenemos un caso muy peculiar de 1808, en plena guerra de independencia contra Francia. Nos encontramos como a María Santísima de Gracia, patrona de Biar, por el beneficio de la salud que consiguió Josefa Moya, su consorte, la mujer de alguien, 10, 11, 12 y 13 de mayo del venidero 1809, sirviendo la plaza de capitán de la compañía de moros. Alguien personalmente que paga parte de la fiesta. Esto también es muy común en algunos municipios, como dicen, tomar la bandera, ser capitán de la capitanía. Es decir, hay ya una tradición que habla de este tipo de cuestiones. El último hace referencia a Gijona, a Sisona, es la licencia para fuegos artificiales, moros y cristianos, y celebrar el alardo a la procesión, en el caso concreto a San Sebastián. Aquí se le pide permiso al alcalde. Por lo que sea, dicen que es un error, pero dicen que es asunto privativo del alcalde. Si el alcalde no firmaba ese decreto de celebración o permiso, no se podía hacer los moros y cristianos. Es curioso este tipo de cuestiones. Y son 2 imágenes más lo que me quedan. Este es el desfile de la fiesta de cristianos y cristianos en Nueva York. ¿Saben ustedes lo que pasó, verdad? No nos dejaron llevar los moros. Se asustaron de la comparsa de moros y encima no llevaban ni armamento ni pólvora. ¿Se pueden imaginar
musulmanes por la Quinta Avenida o una comparsa de moros y encima disparando, habíamos acabado todos detenidos. Así que es una fiesta de cristianos y cristianos, ¿eh? Ahí pueden ver las banderas, el propio desfile. He ampliado la fotografía. Delante los cristianos, detrás los cristianos y los del fondo los cristianos. Una fiesta que no pudimos explicar porque lo que es a nivel internacional hay mucho de diplomacia en estas cuestiones para que se pueda entender qué es lo que hacemos. Y para finalizar, decirles simplemente que la fiesta no sería nada sin los niños, los chiquets, ¿eh? Si no conseguimos transmitir qué es la historia de tu municipio, cuál es la esencia, cuál es tu idioma, la lengua que parlas. Si no sabes realmente qué es lo que tienes, ¿cómo lo vas a defender? Los niños son la base fundamental, la base de la fiesta, la base de los pueblos, y la base de la educación y la cultura. Y además los niños siempre están dispuestos a jugar, como en el cuadro de Goya, niños jugando a soldados, con su propio tambor y vestidos para la ocasión. Muchas gracias por su atención y dedicarle esto a mi suegro porque yo ayudé a construir eso que están viendo ahí y que sé que ustedes tienen aquí. Muchas gracias. Buenas tardes. Ara s'obre un torn de paraula per si algú dels assistents vol fer alguna pregunta, algun comentari per als immigrants. Bueno, jo sí que en tinc diverses. Ja que tinc alguns que si fos una classe, però la veritat és que per a mi és un que aprenen. Una de les primeres coses que sí m'ha sorprès ha sigut l'origen tan antic, perquè jo tenia entès que les festes de Villarcans, la província, eren Alcoi, també Villena, les primeres, no sé de quina època són, però no pensava que tenien aquesta arrel tan fonda i fins i tot que pogueren haver documents de 300 i pico, ja parlarem d'això. I altra cosa que m'ha sorprendut ha sigut la relació entre les festes religioses del Corpus Christi amb les festes de moros cristians. Per mi ha sigut aquesta relació, però en concret en Guardamar o en la resta de localitats d'Alacant, jo pensava, no sé si m'equivoco, que s'ha produït més les festes no tant perquè s'ha vist la gran històrica que tenen com per mimetisme. En Alcoi, no sé si és que tenen, en Villena, en Elda, a Sacs, en Villac, i possiblement algunes d'elles seran centenàries o quasi, però en Guardamar va néixer farà 40 anys aproximadament, o 40 i tant. No recordo exactament, jo les vaig veure néixer de les primeres comparses que s'hi van fer, és a dir, que ha sigut... No, el que vull dir jo és que jo pensava que la major part de les festes, que no foren les d'Alcoi o algunes d'aquestes més tradicionals, eren festes que s'havien fet per mimetisme, però no pensant en que pogueren haver arrels pròpies dintre del poble i que pogueren justificar l'assistència d'aquesta festa. Vostè pensa que és per mimetisme o de veritat en alguns dels casos sí que s'ha buscat arrels i després s'ha fet la festa? No sé. Muchas gracias, José. Bueno, realmente agradezco la pregunta compleja en sí misma. Quizá debería de disculparme por no haber dicho nada de Alcoi, pero básicamente la intención era hablar de las fiestas en general como un origen sobre las fiestas de moros y cristianos. Evidentemente ahora, desde el siglo XX, Alcoi tiene un protagonismo importante, por supuesto, de igual manera que hace 300 años posiblemente lo tuvo Alicante, y lo perdió. Yo no considero que las fiestas de Guardamar, en este caso concreto, tengan 40 años. No creo. Esto es una apuesta mía. No creo. Creo que posiblemente hay algo más ahí detrás, perdido en el tiempo. Lo único que pasa es que la vida de las personas, me tenéis que perdonar, es lo que es. Y nosotros consideramos que somos protagonistas ¿de qué? De un tiempo perdido o de un tiempo que se va a diluir tarde o temprano. Pero la historia es algo más. Yo pienso que Guardamar seguramente tiene su modelo de fiesta. Como has comentado, Josep, en este caso concreto, sí que está claro que en los años 60 se produce un auge de las fiestas de moros y cristianos pues, por el desarrollo económico, por el cambio de alguna manera en el país, sobre todo luego también en la década de los años 80 y 90 hay un modelo a seguir y realmente lo más cómodo y lo más sencillo fue
que con los intercambios comerciales entre municipios observamos la fiesta de los demás. Y posiblemente a partir de ahí surgen los nombres de comparsas, de escuadra, incluso los actos festeros. Pero yo lo que defendería en este caso concreto, que creo que es mucho más sencillo, volver a la identidad de la fiesta en un municipio a través de su historia, que no tratar de seguir el modelo de cualquier otro municipio. Y evidentemente hay que reconocer y respetar lo que ha hecho Alcoy en la fiesta. Alcoy es el fundador, en este caso concreto, de la Unión Nacional de Entidades Festeras. Alcoy, en este caso concreto, editó el primer libro y el primer congreso de moros y cristianos dio el primer paso. Yo, de todas maneras, soy muy buen amigo de muchísimos festeros alcoyanos. Desde que publiqué el libro sobre los moros y cristianos de Alicante, perdí muchas amistades, evidentemente, pero lo que es indudable es que Alcoy es un modelo a seguir en cuanto a estructura y composición. Otra cosa dudosa es que a través de los estatutos no se permita la participación de la mujer, que puede parecer en la legislación vigente incluso anticonstitucional. Bueno, pero los códigos que están aprobados en este caso concreto, muchos pertenecen a la ley de asociaciones de 1953, que todavía siguen teniendo vigor los estatutos fundacionales de muchas entidades festeras. Bueno, pues tampoco se contempla. Villena tuvo un descalabro descomunal en 1988 para esa presencia de intervención de la mujer en la fiesta. Pero yo creo que sí, como has dicho, Josep, hay mucho de imitación del modelo del vecino, más que del propio. ¿Alguna cuestión? Sí, gracias. En el tema de Guardamar, hay un libro publicado sobre la historia de la parroquia, de José Vicente Gómez Blasco y el otro autor no recuerdo quién es, en el cual cuando habla de la bendición del nuevo templo en el castillo en el siglo XVIII, habla de festejos taurinos y pólvora. Yo ahí también quería buscar y encontrar algo de soldadesca o bailes de banderas, pero no lo encontré. Luego, sobre el origen de la fiesta de Guardamar, lo más que he encontrado es que en 1972 el ayuntamiento invitó a una escuadra de contrabandistas, no sé si era de Elda o de San Blas. Luego se empezaron a vestir niños, en el 74 se fundan comparsas, en el 75 aparece por primera vez el nombre de moros y cristianos en el desfile de reinas, y en el 80 luego se van creando las diferentes comparsas hasta que en el 80 se crea la comunidad. Eso es lo que encontré yo de origen de fiesta de Guardamar. Lo de la parroquia que me has comentado, ¿de qué año es? 1789 Perfecto. o 60, por ahí. No recuerdo bien la fecha. Perfecto. Bueno, yo, una opinión mía personal. Bueno, de entrada, José Vicente Blasco estudié con él hace casi 30 años de estudio. Recuerdo que un compañero extraordinario en todos los sentidos y aparte, bueno, un historiador impresionante de lo que aprendí de él. Bueno, pues yo diría que en este caso concreto seguramente el punto de referencia debe estar en dos sitios en este caso concreto. Por un lado, ¿a qué corregimiento pertenecía el Guardamar? Porque debió de pedirse para uso militar de pólvora, se pide autorización al corregidor, si no da permiso no se puede usar. Entonces, ¿cuál era el corregimiento en el cual estaba adscrito Guardamar? ¿Orihuela? Posiblemente, ¿verdad? Lo vengo a decir porque yo he estudiado parte de la comarca de la Folla de Castalla y no está la documentación en la Folla de Castalla, está en Sisona, que era realmente donde residía el corregidor, que era el que firmaba las autorizaciones. Pero es que es más, el corregidor firmaba unas autorizaciones muy escuetas, muy resumidas, pero además tenía que pedir permiso a Madrid, al Consejo de Castilla. Yo he pasado por encima algunas de las láminas, por no extenderme, por no complicarlo más, pero en 1771 está la prohibición del disparo de pólvora en los municipios, y luego, si no me equivoco, he puesto también, bueno, no sé si lo tengo por aquí, no lo veo. En el Consejo de Castilla, hay un legajo documental así, pero de este tamaño, que lo he visto, que lo he cogido, con infinidad de municipios de la Folla de Castalla sobre el origen de la fiesta, sobre el propio Alcoy, que imitó el modelo de Bañeres también. Es decir, hay infinidad de documentación. Bueno, pues posiblemente, quién sabe si Guardamar pidió un permiso y está allí dentro. Yo no lo sé, no lo he visto, porque la documentación yo estuve en semana y media, además fue un encargo que me hizo el Ayuntamiento de Castalla
para luego publicar uno de los libros que tengo publicado en Castalla, es eso, el origen de la fiesta allí. Yo creo que eso, que las fuentes de información son básicas, saber dónde están para poder extenderse un poco más, porque a veces a nivel local, en el municipio, posiblemente no haya tanta información. Y sobre lo de la invitación de otras comparsas, era muy habitual al principio de los 70. Yo me acuerdo una orden que sacó el ministro de Información y Turismo en 1969, para descanse el señor Fraga Ibarne, que prohibía que se mencionara la palabra moros en la fiesta. Si tienen la ocasión de consultar incluso en internet o consultar la revista, todos ponían fiestas de árabes y cristianos. Acabamos de empezar las relaciones diplomáticas con los países musulmanes y no podíamos poner la palabra moros. Es decir, que realmente la historia nos puede ayudar a conocer muchas cosas curiosas de esta fiesta. No he respondido del todo, tienes que perdonar, hago lo que puedo. No pasa nada. Bueno, yo quería hacer un comentario. Sí. Porque me he leído la esa y son 5 días de vaca, de vaquilla de corrida de vaca. Pero hablando sobre la fiesta de Corpus Christi, yo me he leído todas las actas del siglo XIX. Y al principio del siglo XIX sí que he encontrado que en la fiesta de Corpus Christi intentaban regularla porque había mucha gente que iba descalzo. Y entonces eso de ir descalzo a la iglesia pues estaba un poco visto, ¿no? Entonces también en otras había tanta gente que quería coger las varas del palio que había que regularlo, sortearlo. Sí que hay varias cosas. Sí, pero la fiesta del Corpus Christi yo pienso que fundamentalmente tiene 3 etapas posiblemente diferenciadas. Posiblemente tenga la etapa entre el siglo XVI al XVII, es decir, todo lo que corresponde a los Austrias mayores, Austrias menores, las dinastías propias de aquí, de España. El siglo XVIII, que tuvo algún cambio, alguna modificación legislativa por los Borbones franceses, que hoy en día siguen todavía en España, o de origen de tradición francesa. Y luego en el siglo XIX, evidentemente, es la época del proletariado, la época de los cambios, de las transformaciones. Posiblemente el Corpus Christi del siglo XIX es totalmente distinto. Creo que posiblemente hay 3 estudios distintos que podrían hacerse sobre el Corpus Christi en Guardamar. Pero claro, habría que ver qué documentación se conserva. Yo del 18 he visto actas, no sé si del 17 habrá o del 16. De 1804, 1805... A mí en el Ayuntamiento de Orihuela sí que recuerdo en el archivo de allí, del Marqués de Rafal, sí que me llamó mucho la atención una documentación que había de principios del siglo XV que ponía torres y castells de Guardamar, pero no me dejaron verla. Y ahí sí que tiene que haber algo vinculado a esa defensa pasiva, por un lado, de elementos militares y activa de personas de Guardamar vinculadas, en este caso concreto, a esa defensa, al resguardo de costa que se llamaba. Pero vamos, yo ya te digo que a nivel histórico habría que saber un poco de qué documentación se dispone, de qué periodo histórico y, como en el caso anterior, cuál es la jerarquía del poder superior. O sea, yo, por ejemplo, tengo hecho un trabajo también sobre el periodo del siglo XIX, sobre la Primera República, 1873, de esas cosas raras que he hecho, yo sé, aparte de moros y cristianos, he hecho un libro de contemporánea sobre la Primera República. Bueno, lo que quería decir que en el archivo de la Diputación de Alicante, un gobierno civil, se conservaba infinidad de cartas cruzadas entre todos los ayuntamientos de la provincia de Alicante, y a partir de ahí pude elaborar el origen del republicanismo alicantino y sobre todo de las partidas de carlistas. Es decir, a veces hay documentación donde menos uno se lo puede esperar, como en el caso concreto de esta carta de Denia de 1599. Todos los festeros, de alguna manera, nos sonaba que Lope de Vega había hecho eso, una crónica de Denia. Todos nos sonaba que en Denia pasó algo así. Ahora, lo que era menos desconocido era que es Alicante quien realmente manda a esta chusma vestida de esa manera. Es decir, la documentación puede llegar a dar un vuelco, una transformación o una seña de identidad importantísima. Jo volia parlar Sí. també. No, tengo que agrair-la perquè la veritat que m'ha agafat la teva conferència molt interessant, perquè has traçat ahir unes línies per a trobar l'origen molt suggerent. Simplement comentar algunes qüestions de les cases populars, no? De ells a Guardamar. Sí que hi ha documentació sobre Corpus, no en la línia del que pensem, però
La investigació que van fer els germans Flores a Guadamar, crec que està en un article publicat en la revista Valenciana Folklore del grup Alacant, este grup de Alacant, que s'han investigat molt l'arxiu de Guadamar. Sí que és una referència a un ball de gitanes que se va fer, crec que del segle XVIII, o sigui que la cosa del Corpus Propi sí que hi havia elements folclòrics, perquè en un acte de l'Ajuntament diu que l'Ajuntament ha de pagar uns vestits per al ball de gitanes que participen en la cosa del Corpus. Per tant, algun element no estrictament litúrgic, sinó festiu i tal, existia. Igual seria una línia a investigar. No recordo aquesta referència on està, però jo recordo que l'haver-ho comentat en ells, en Flores, que deia que sí que hi havia una referència d'un ball de gitanes, o sigui que per dir una persona en la qual hi havia danses, balls, com se conserven en altres pobles, o quan s'ha restaurat ara en Alacant, per exemple, que està restaurant la processó antiga de Corpus, ja que potser sí que apareixen elements de moros cristians. Després, l'evolució de la festa en Guadamar, hi ha un programa que s'edita tots els anys, que edita la Junta Central de Moros Cristians, que si vols consultar-ho, la veritat és que està molt documentat. Lo he consultado. Molt coneixes, perquè estava allí a casa de molts articles, i ja si algun dels presents també han publicat articles allí, i és una manera molt bona de seguir l'evolució de la festa de Guadamar. Però antecedents històrics Guadamar té, perquè Guadamar és un poble, com tu has dit, coster, que va patir amenaces i invasions berberisques. I de fet hi ha un passatge de la història de Guadamar del segle XIV que se podria, que les ambaixades que se fan a Guadamar, que se fan a imitació de les de Sisona, me pareix, o Callosa de Sarrià, podrien fer-se si la Junta Central Europea podria perfectament, perquè Guadamar té un passatge que és històric, que és que Guadamar és un poble de frontera, perquè era la població meridional, una de les poblacions meridionals fortificades de la Regió Valencià, entre Cartagena i Alacant, de l'única població costera habitada, i va patir contínuament. De fet, el logo de l'Institut d'Estudis Guadamares que tens ahí fa referència a això, al sistema de comunicació que tenia Guadamar Oriola de llums per avisar de perills. Això el pare Guillot, per exemple, ho conta, les seves cròniques conta, i d'ahir s'ha tret la imatge del logo de l'Institut d'Estudis Guadamares. O sigui, Guadamar sí que va patir invasions i amenaces, i en concret en el segle XIV hi ha l'episodi de Reduant, d'una expedició de moros granadins que ocupen la vila i pràcticament la despoblen. Vull dir que hi ha un atac, en tota regla, aconsegueixen entrar i la població cristiana que pràcticament la majoria va eixir captiva. Després el poble se va repoblar, vull dir que és un fet històric que ve perfecte per la dinàmica de les abraçades d'una fortalesa cristiana, els moros que arriben, se fan en ella i després toquen els cristians i desagueixen els moros, que té un precedent històric magnífic que podria actualitzar-se per a les abraçades. Yo he leído también de Guadamar bastante de historia local del profesor Juan Antonio Barrio, que tiene publicado bastante, ha trabajado Guadamar muchísimo. De hecho, lo que ahí en el departamento conocemos básicamente ha sido porque él lo ha transmitido y nos ha hecho llegar a todo Guadamar, o el Almodóvar, o el museo que tiene Guadamar también. Tenemos historiadores importantes en este sentido, porque Ferran aquí mismo podía ayudar en este sentido, pero es que se nos ha ido a contemporáneo. Pero realmente la historia de Guadamar tiene hechos y escenas curiosísimas a lo largo del Nahuán de 1330 y algo, con la escarestía del pan. Yo también tengo de 1470 y algo. El propio hijo del gobernador de Valencia, Pérez Iscar, manda a su hijo y asaltan Guadamar y se llevan cautivos a infinidad de vecinos de aquí. A mediados también, o a principios creo que del 15, hay una boda que celebran aquí en Rojales. De hecho, lo tengo publicado en el libro. Entran los piratas berberiscos, recorren el río, llegan a la boda y se llevan a todos, hasta los novios. Y secuestra a todo el mundo. Estaban las autoridades de Orihuela en la propia boda. Y claro, al día siguiente se reúne el pleno municipal y dice, oye, que aquí no vienen ni alcaldes ni los concejales. Y era porque habían sido secuestrados. O sea, es decir, que historias, hechos, los que creamos. Y luego interpretados, yo, porque lo hago de esta manera, pero está claro que son hechos históricos, verídicos, que tienen toda su relación, pero hay hechos bastante singulares. Volviendo a lo que dice, del 18 posiblemente es un corpus distinto al del 19 en Guardamar, posiblemente. Es una opinión mía, pero posiblemente. Y luego que Guardamar tiene lo que quiera. O sea, seguro, vamos, más con un castillo espectacular.
¿Alguna cuestión? Pues de verdad, muchísimas gracias un viernes por la tarde de estar aquí. Ahora me presenta el profesor de Economía Tributaria que va a venir recordarnos que no somos socios y membres del instituto que tenim una revista de la exposició i esperem que les entitats locals gent que esté començament de festes que va ja fer el millor per a nosaltres com a festers i per a tots els pobles. Que gràcies a tota l'assistència. Moltes gràcies.